Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 9 de febrero. Por estas horas arranca una semana clave para el gobierno de Milei. Primero porque el INDEC informará la inflación de enero y luego llega el debate de la reforma laboral en el Senado. En mi ausencia me enteré que ya no tenemos INDEC, ¿no? Fue una de las novedades de estas semanas. Ya, ¿para qué necesitas INDEC si no hay inflación? Dijo Milei. A donde vamos no necesitamos ningún tipo de estadística. Bárbaro, chicos. Todo va a funcionar de perillas. Buenísimo. Yo ya sentía que un poco la inflación estaba bajando tanto que no hacía falta medirla. Las estadísticas son lo que vos quieras que sean. Está sobrevalorado medir las cosas. Totalmente. Basta de medirnos, chicos. Totalmente. Basta de que un número te diga cuánto sos. Sí, sí. ¿Y Digo, cuánto pagan las cosas? No, claro. no es tan importante. Basta de ponerle números a las cosas, qué puntaje a Es este, angustiante, puntaje al al pedo, otro, ¿no? Sí. que cuánto mide no sé quién, que quién la tiene más larga. No, basta. No. Basta, Chau. no se mide más la inflación. O si se mide, que dé lo menos posible. Me parece una buena estrategia para bajar la inflación, la verdad. Totalmente. Bueno, y arranca una semana clave para el gobierno. Una semana clave en serio, porque este martes 10 de febrero el INDEC va a informar la inflación de enero con toda la polémica de fondo. Hoy salió el dato de inflación de la ciudad. Lo vamos a repasar y dio arriba de 3%. Eso también me hizo llorar un poco. ¿Lo sentiste? Un poquito lo sentí. Para los que vivimos acá, sí, porque es eso. Bueno, y el miércoles va a estar intenso, movido. El Senado empieza a debatir la reforma laboral. Enfrenta ahí también algunas tensiones. Aseguran tener el número desde el gobierno y se prepara una movilización el miércoles a la Plaza del Congreso. Una semana de máxima intensidad política, la que arranca con las sesiones extraordinarias en marcha y el reloj corriendo. Antes del feriado largo de Carnaval, el oficialismo ahí enfrenta dos debates decisivos en apenas 48 horas, porque además de la reforma laboral en el Senado, ya entró el nuevo régimen penal juvenil En diputados. en la Cámara de Diputados. El primer desafío será el miércoles, cuando el Senado trate la denominada modernización laboral, que como bien ustedes saben, está repleta de artículos que favorecen a los trabajadores argentinos. Si no los encuentran, búsquenlos bien porque están. Al día siguiente, diputados debatirá el proyecto que baja la edad de imputabilidad aparentemente a los 14 años. Ese vendría a ser el acuerdo. Una iniciativa reflotada por la ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Bueno, por otro lado, La Libertad Avanza dice tener asegurada la aprobación en general del proyecto de reforma laboral, el respaldo en la mayoría de los artículos, cerró filas con la mayoría de los gobernadores también. Sin embargo, el oficialismo todavía no logra encontrar el consenso necesario para sostener uno de los puntos en conflicto, justamente con los mandatarios provinciales, que es la reducción del impuesto a las ganancias para las grandes empresas, un punto que genera fuerte resistencia entre los gobernadores, básicamente porque les baja la suya, les baja la coparticipación. Bueno, Bullrich va a continuar por estas horas con las negociaciones hasta el mismo miércoles, incluso no se descartan que haya cambios de último momento para intentar sancionar la ley sin modificaciones sustanciales, en definitiva. Están viendo cómo. Están viendo cómo, ¿no? Hay muchas reuniones con gobernadores, ejecutivo sí. con gobierno. Caputo está como el loco. Sí, Santilli con la también. billetera abierta, ¿no? Me parece. Y bueno, la Sí, tuya está. La tuya está. Es el momento de la tuya está. Ay. Como Y después la gente entrará diciendo, compañero, cagamos, entre ellos solos. Nos cagaron entre ellos solos. Nos cagaron entre ellos solos. Las cosas sanas, ¿no? Las cosas sanas de la ese política. Es el folclore de la Claro. política, chicos. Bueno, el oficialismo sabe de todas formas que el calendario juega en su contra, si bien cuenta con el apoyo de sectores empresariales, también de la mayoría de los gobernadores, enfrenta la resistencia del peronismo, vamos a ver hasta qué punto, y del sindicalismo, o al menos de una parte del sindicalismo, que ya judicializó varios artículos en los intentos anteriores del gobierno de reformar la legislación laboral por considerarlos inconstitucionales. Más o menos así está planteada la semana, pero arranquemos por la inflación, porque en medio del escándalo por la medición a nivel nacional, salió hoy la inflación de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, se disparó a 3,1% en enero. Ay, La inflación de la ciudad volvió a acelerarse por arriba de la barrera del 3%, según detalló este lunes lo que sería el INDEC porteño, el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, el IDECBA, un día antes de que se conozca el IPC a nivel nacional, post cancelación del nuevo índice, esto decidido por Javier Milei y Luis Caputo, y la renuncia de Labaña al organismo. Y bueno, y todo lo que han estado conversando ustedes en los últimos días, Sí. que fue la polémica, ¿no? de la semana pasada.
En concreto, la suba de precios del mes pasado en la ciudad fue del 3,1%. Esto supone además el quinto escalonamiento consecutivo y le mete presión a el dibujo de mañana. Sí. ¿Hasta dónde dibujarlo de mañana? Y además, una cosa que hay que tener en cuenta, Mati, es que esta medición que sale hoy de la ciudad de Buenos Aires Sí. no contempla, porque también eso fue prorrogado a propósito de que sabían que si no el número iba a dar muy alto, el tema de la quita de los subsidios. El Claro. nuevo esquema de subsidios se prorrogó, por lo que recién el mes que viene va a haber un impacto fuerte o sea, y sin la quita de subsidios, sin el esquema nuevo, la inflación es esta, que es un número altísimo, mamita la que nos espera, ¿no? Sí, da distinto en principio y ya venía dando distinto al de el IPC nacional porque se mide distinto, tiene otra metodología. Está la de la Ciudad de Buenos Aires actualizada al año 2021, ¿no? En diciembre la inflación porteña había sido el 2,7%, tuvo una aceleración, ahora 3,1%, y ya es el quinto mes consecutivo, partiendo del 1,6 de agosto, solo sube. Es rara la inflación, ¿no? Todo el tiempo te dicen que baja, pero solo la vemos subir Sí, en sí. el índice Claro, porteño y también en el nacional, ¿no? Y lo tenés a Milei diciendo que va a dar, que en algún momento de este año, a mitad de año, va a empezar con 0, ¿no? Y de Sí. hecho nosotros contamos que están preparando, ya lo dijeron oficialmente, están preparando una fiesta con Milei cantando nuevamente, que ya un poco él lo había anticipado cuando le preguntaron cuándo iba a dar un nuevo recital, como el del Movistar Arena, y dijo cuando la inflación empiece con el número 0. Claro. Bueno, de hecho están empezando a preparar una supuesta fiesta para cuando dé 0. Sí. Muy optimistas. Una buena y una mala. La inflación no da 0. No, la buena es la que mala. no lo... La buena es que no va a haber show en el no va a Movistar haber Arena show. de Milei. No va a haber- Para. no lo vamos a escuchar cantando. Salvo que le metan dio 0,5 y hacemos una fiesta en el Y, pero Movistar y ya fue todo, si pero- total, ¿qué importa? Pero es que, ¿alguien piensa que puede no pasar eso? No, la O verdad. sea que cuando vos decías no Sí. necesitamos que nos midan, no, la verdad que no. A esta altura están como el chino Darín cuando decía si la defino la limito. Bueno, o sea, Claro. si lo defino, la inflación lo limito. Es Así lo que decíamos recién. No midamos nada. No dejes que te midan con un número, que te pongan un puntaje. Bueno, vos sos lo que sentís que sos y estás como vos crees. Autopercibite como quieras. ¿Quién te tiene que venir a vos a Esa es decir la libertad, carajo. de cuánto es la inflación? Bueno, la semana pasada Caputo anunció, tras la renuncia de Marco Labaña al organismo, que se daría marcha atrás con la aplicación del nuevo IPC e incluso que iban a hacer uno nuevo, una nueva forma de medirlo que llevaría mucho más tiempo y guita y demás, pero bueno, en principio hay ahora un nuevo titular del INDEC. Hoy publicaba Clarín, en este sentido, que el nuevo titular del INDEC, tras la renuncia de Labaña, iba a insistirle a Caputo con la idea de que había que aplicar el índice que ya estaba listo, que era con el que se iba a medir la inflación de enero. Vamos a ver cuánto dura en su intención el nuevo funcionario. Mientras tanto, el gobierno asegura que la inflación sigue bajando. Habló Agustín Salvia, lo tienen, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, una nota este fin de semana en Radio Con Vos, habló sobre las presiones del INDEC y dijo que la gestión Labaña estuvo floja de papeles. A ver. Marcando que en los últimos meses seguramente había habido alguna presión por parte del Ministerio de Economía y que esto hacía que no hubiese habido durante los últimos 2 años suficiente transparencia en las decisiones que se tomaban en materia estadística. Se adelantaban, se cambiaban cuestionarios, se tomaban decisiones metodológicas y todo esto se hacía ex post a la presentación ya de los resultados. Es decir, se hacía como corrección o como adaptación o como actualización y la información venía 6 o 8 meses después de que se hicieran los cambios. Era todo muy, muy desprolijo. No, yo creo aquí no por decisión de los profesionales del INDEC, que vienen teniendo un compromiso muy importante con las estadísticas públicas, pero sí creo que la administración Labaña estuvo floja de papeles, poco clara, poco transparente o muy desprolija. Sin duda habrá experimentado presiones. Bueno, ahí Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la UCA, raspándole todo el auto, ¿no? A Labaña. Labaña. Por todos lados, atrás, De la nueva adelante. estrategia. sí, sí. Durísimo, ¿eh? Sí, pero está bien lo que decís, ¿no? El culpable es Labaña. Sí, de ahora repente. sí. Labaña es el responsable de todos los males. No tiene nada que ver acá que el INDEC dependa del Ministerio de Economía de Caputo, de que
la inflación imaginaria de Milei arranque con 0. De repente es el chivo expiatorio de Lavagna. Sí, y la verdad que es bastante preocupante si un organismo como el INDEC dependiera efectivamente de una sola persona, Claro. del derrotero de una sola persona, entonces nos tendríamos que preocupar todos bastante, ¿no? Sí, ahora, todo, creo que ya lo han hablado seguramente en los días anteriores, pero todos los números oficiales entran en tensión, ¿no? ¿De cuánto es la pobreza? Si no sabes de cuánto Absolutamente. es con certeza la inflación, ¿no? Es muy complejo a nivel interno, digamos, puertas adentro, por la cantidad de contratos de todo tipo que tenemos atados, digamos, Claro. a los datos oficiales. Es muy complicado también en lo que tiene que ver con los bonos de la Argentina, con Sí. el mensaje a nivel internacional, con los mercados. O sea, son Sí. los datos que a los que se recurren para muchas cosas. Ni hablar de las paritarias que se han firmado en el último tiempo, ¿no? Paritarias ni hablar. Si firmás a lo que dice el INDEC, está firmando a la baja, Sí. evidentemente. Porque si no, ¿por qué no aplican el índice nuevo y por qué se tuvo que ir Lavagna, ¿no? Si la inflación estaba dando menos, Ujú. ¿no? ¿Dónde está ahí la necesidad por parte de Caputo de intempestivamente, ¿no? Porque ya estaba listo el nuevo índice, bueno, todo lo que se ha conversado seguramente en profundidad en los últimos días, y de repente la inflación da tan a la baja que hay que cambiar al titular del INDEC y seguir con la misma forma en la que se medía hasta ahora, ¿no? Bueno, Sí, igual un poco contradictorio también lo que pasó al comienzo, digamos, cuando renuncia a Lavagna, fue Sí. que hubo un discurso que se trató de instalar como que incluso había como una intención de armar un golpe de parte de Lavagna, no, bueno, claro. de querer voltear al gobierno, pero tipo de entonces teorías no se, conspirativas. claro, no se entiende si es Claro. que si la inflación estaba dando la baja, cuál sería el golpe que quería dar Lavagna, no se entiende. Después bajaron un poco los decibeles en relación a eso, pero bueno, obviamente era Lavagna el chivo expiatorio, era el mal, digamos, el maligno en la tierra. Lo cierto es que incluso con este índice, la inflación hace varios meses que viene subiendo en relación con el mes anterior. O sea, ya de por sí la inflación viene en aumento, cada vez más lejos de arrancar con 0, como dice Milei, que pretende celebrar eso con un show en el Movistar Arena. Mientras tanto, tarifazo en el boleto de colectivos aumenta un 41% desde la semana que viene. Hoy hablaba con un amigo de lo poco que dura la SUBE, el saldo en la SUBE. Olvídate. Cada vez que vas a pasar la SUBE ya no sabes cuánto te van a cobrar. De hecho, el otro Cerrás día los ojos y decís, bueno, cobrame lo que quieras. me hice el mismo comentario, viste, lo voy cargando desde la aplicación y me Sí. proponía en las 5 opciones que me daba 5.000 pesos como opción máxima en ese momento, Claro. y pensé, Ya no me alcanza. ¿Que 5.000 pesos qué quiere que 2 haga? días. No, claro. Sí, sí, tal cual. Sí, le echás 20 lucas y al cuarto, quinto día, sí, ¿qué pasó? Si yo le había echado... Qué locura, ¿no? Era ese... Hay que volver a la época de las Sí, sí, monedas, es chicos. un pozo sin fondo, sí. Volvamos a la época de las moneditas, ¿te acordás? Sí. Que comprábamos alfajor Bueno. para que te dé cambio en moneda para poder pagar el Pero bono. hay que empezar de cero para ir a las monedas, Mati. Hay que arrancar otra vez. Hay que arrancar otra vez. Bueno, el gobierno dispuso un nuevo tarifazo, en este caso en el transporte público, con un aumento del 41% en las líneas de colectivos nacionales del AMBA, que entrará en vigencia esto a partir de la semana que viene. Que son las que venían más Sí. relegadas en cuanto a los aumentos. Sí habían aumentado mucho las que solamente circulan por provincia de Buenos Aires o la que Sí. solamente circulan por Capital Federal, mientras que las Las que cruzan la General nacionales, Paz. que son las, claro, de las dos jurisdicciones, que son las que dependen de Nación, no habían aumentado tanto. Son unas 104 líneas las que van a tener aumentos la semana que viene. Y lo decimos, ¿no? El costo de ir a trabajar es cada vez más alto también. Tremendo. Porque, bueno, es bien sabido que la mayoría tiene más de un transporte, ¿no? Sobre todo los que vienen desde la provincia de Buenos Aires o los que van a trabajar a la provincia de Buenos Aires. Sí, o combinaciones. Combinás. Subte, tren, o bueno, subte ya no toma nadie igual, pero con lo que sale. Pero ahora se están emparejando bastante. No, ahora lo que hay mucho, ¿viste? Es Se esas está emparejando. promociones con... Sí, con tarjetas y qué sé yo. O con... NFC, no sé qué. Claro, o con las aplicaciones de Sí, sí. los bancos, y qué sé yo, y de Las repente billeteras virtuales. con un reembolso del 90% y vos decís, pero Sí. pará, ¿en qué? ¿En algún lugar, Sí, en igual algún lugar tiene- me están cagando? Tiene un límite eso, ¿no, Ori? Sí,
Sí, tiene no conozco la regla del detalle, pero tiene un límite y en la realidad lo haces una vez, a la segunda vez ya estás en el tope por ahí, Claro. entonces como que Y vas cambiando. Claro. Me llevo al tope con esta, ahora sí. paso al de... Sí. Me Pero llevo al después tope con esto, paso al otro. y así. Lo que me pasa a mí, no sé a ustedes, es que uno ya tiene que hacer tantos cálculos Sí, en sí, la sí. vida diaria para la oferta de tal, el coso, qué día, con qué tarjeta, no sé qué, que también se vuelve bastante difícil saber con qué tarjeta tener el mejor precio de la Bueno, SUBE o claro. de la Eso que estás reintegro. diciendo es la causa, una de las causas tremendas del estresazo que estamos atravesando todos, que estamos todo el tiempo teniendo que ver dónde hay promoción, qué día está con el supermercado, con el colectivo, con la y además carne. te sentís un boludo, porque Claro. estás todo el tiempo dándote cuenta de que si hubiera venido ayer, bueno, Tal pero ayer cual. no lo necesitaba, qué sé yo. Pero Es te muy dan ganas de difícil. gritar, déjennos vivir en paz y no me den ninguna promoción de nada, solo bajen los precios, que Claro. sean estables y no me tengan que poner a mí a fijarme a ver si me conviene ir al supermercado de acá o al supermercado de allá o tomarme el bondi con esta billetera virtual o con esta tarjeta de crédito. Hace poco intenté sacar en la cuenta de cuánto gasto por transporte por mes. Sí. Y al final de Suerte. cuentas es un estimativo. Claro, sí. Es una obvio. estimación y más o menos debe andar, porque ya no sabés bien No. cuánto, sabés que es mucho porque vos le echás a la SUBE y la SUBE de repente te dice, no, flaco, estoy cansado, no puedo más, Claro. estoy cansado, jefe, pero no sabés al final del mes, viste, cuando empezás a sacar cuenta y decís, bueno, a ver, ¿dónde se me está yendo la guita? Y decís, bueno, saco acá, pum, cuánto en transporte, tengo tantos bondis por mes, tantos trenes, y más o menos, y no sabés. Claro. Más o menos debe andar por, y es un número genérico, porque no está claro nunca cuánto te cobran. Porque además eso, empezó a ser confuso cuánto te cobra determinada línea de bondi cuando te la tomás acá. Porque si es la que cruza la General Paz tenía un precio, si es una que solo andaba por la Ciudad de Buenos Aires tenía otro precio. Ya era, Tal cual. había que ser Yo un recuerdo genio para entender. las veces que me peleaba con los colectiveros, ya ni siquiera me puedo pelear con los colectiveros. Claro. Me De peleaba cuánto te cobraban, claro, sí. porque decía, yo tengo 2 paradas, maestro, nomás. O sea, Sí. me tenés que cobrar el mínimo, pero lo que pasa es que ahora ni sé cuál es el mínimo. Claro. Bueno, mientras tanto, la UTA convocó a un paro de colectivos para el 11 de febrero. La UTA advirtió que va a realizar una medida de fuerza en caso de que los empresarios no paguen con los aumentos homologados en paritarias. Queremos saber que no es cierto, que no les alcanza, es lo que señalaron desde el gremio a través de un comunicado. Ya a fines de enero el gobierno había logrado desactivar otra amenaza de paro de la UTA mediante la promesa hecha por transporte de un próximo aumento de los subsidios o del aumento del boleto para que las empresas puedan tener los fondos que supuestamente no tienen y reclaman para pagar lo requerido por el sindicato. Bueno, y otro de los temas de la semana definitivamente va a ser la reforma laboral. El gobierno continúa consolidando apoyo entre los gobernadores, especialmente gobernadores del peronismo, que están garantizando el número que el oficialismo necesita para avanzar con la reforma laboral. Jaldo, Jalil, Sáenz. Los toda la- peronistas con peluca. Exactamente. Piezas claves para garantizar el resultado del oficialismo en el Senado. En la Casa Rosada sostienen de todas formas que la mayoría de los gobernadores optaron por acompañar la reforma laboral o al menos evitar confrontar abiertamente con el oficialismo, que es una forma de acompañar también. La discusión con las provincias, en definitiva, se enfoca más en el capítulo fiscal que en las reformas laborales. No se preocupan tanto por los derechos que están perdiendo los trabajadores, o un sector de los trabajadores que todavía tenían algún tipo de derechos en la Argentina. Se preocupan especialmente por la suya, particularmente por la eventual merma de recursos derivada de la baja del impuesto a las ganancias para las empresas. En las últimas horas habló Diego Santilli, el ministro del Interior, que es el que está encargado de esta rosca, y dijo que no están negados a hacer cambios de último momento en la reforma laboral. A ver. No es que están negados a cambios y que dicen no vamos a hacer claro que nada. Ok. Claro No. que no, claro que no, claro que no. Siempre es importante ver otras miradas y obviamente aceptar experiencias de otros, siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado. Claro. Por una cosa hacer cambios y otra cosa es tener claro cuál es el trazo grueso de lo que nosotros creemos que es importante para la República Argentina y para los trabajadores. Porque, Nacho, quiero detenerme 30 segundos. Sí. En Argentina hay 23 millones de argentinos con posibilidad de trabajar, de los cuales 6 millones tienen trabajo privado, trabajo formal en el sector privado, 3 millones más o menos en el sector público, ahí tenés 9 millones de trabajadores. El resto de los 14 millones,
¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenés monotributistas, tenés autónomos, pero hay una inmensa mayoría, que es el otro 50% de los laburantes, que están en la informalidad. Bueno, ahí está. Diego Santilli es espectacular porque hace un diagnóstico, ¿no? Describe un escenario que es real. Pero Claro. nada de lo que están proponiendo con la reforma laboral va a modificar esa realidad Al contrario. que advierten como preocupante. O sea, más bien lo contrario. Los pocos que tienen trabajo, digamos, en regla, seguramente los empresarios, la patronal va a tener más disponibilidad, por ejemplo, para echarlos. Claro, porque el con diagnóstico es indemnizaciones más correcto. baratas. La cantidad de informalidad, la cantidad de trabajadores que ya no tienen derechos, en definitiva, o que están hiperexplotados con más de un trabajo, todos tratando de llegar a fin de mes, como no les estoy revelando nada, todo lo que ustedes, amigos y amigas, saben porque con eso conviven. Pero nada de lo que propone la reforma laboral, objetivamente hablando, va a modificar para bien ese estado de situación que describe el gobierno. Más bien lo contrario, va a profundizar como se está viendo en los primeros 2 años de gobierno de Milei, que es como al mismo tiempo que se destruyen puestos de trabajo en el sector privado registrado, aumenta la informalidad, el monotributismo, todos siendo deliveries de Rappi, pedido ya, llevando gente en Uber, pero eso en algún momento dejará de ser una alternativa para los que se van quedando sin trabajo en el sector formal, que por cierto... Y cuando hay mucha oferta y poca demanda, la cosa se empieza a complicar, ¿no? Si vos tenés Sí. mucha gente, digamos, uberizada en todo el sentido de la Sí, sí. expresión, va a llegar un momento en que no va a haber gente que pueda comprar ese producto si o ese conocen- servicio. A cualquiera que conozcan que maneje un auto para llevar gente, le preguntan cuánto le rinde un viaje hoy y cuánto le rendía un viaje hace 3, 4, 5 meses. Y es impresionante el impacto. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque son cada vez más los autos y por lo tanto eso Está genera regido- que baje la tarifa. Claro, está regido por la oferta y la demanda, Sí, o sea, por el sí. libre mercado. Cuanto más demanda hay, más caro sale. Cuanto más oferta hay y menos demanda hay, más barato sale. El otro día me decía uno de los... un amigo que trabaja de eso, que dice, hay viajes que ya directamente los rechazo. Claro. Sí, porque no le Rechazo porque ya conviene. Son una risa. Es una risa lo que te ofrece por hacer un viaje, más lo que se queda en la aplicación, más lo que en definitiva después les cuesta a esos trabajadores o a esas personas que han encontrado esa salida, cobrar esa guita, porque también lleva un tiempo. Por ejemplo, me contaba uno, si vos le pagás con débito, se debita de la aplicación, Sí. no lo cobra inmediatamente, lo cobra recién al lunes siguiente. Ah, no. Entonces eso ya es plata que no tiene en su... Bueno, tiene una serie de complicaciones que hace un tiempo, hace un año, para alguien que agarraba un auto y empezaba a llevar gente, podía ser un ingreso Te la bancabas porque... que le bancara algo. Claro, Sí. porque la rueda funcionaba Sí. permanentemente. Hoy ya no. Salvo que estés, como me contaba, 12 horas por día Claro, tal cual. arriba de un auto llevando gente. Y eso estamos hablando siempre acá, en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades, en los pueblos chicos, en las ciudades en donde la gente también se está quedando sin laburo, en sectores de la industria textil, metalmecánica, en la industria y demás. ¿A llevar en Uber a quién? Claro, eso ni siquiera es No una existe, salida. No es una salida, ¿no? Bueno, ¿qué dicen mientras tanto desde el mundo sindical? En estas horas previas al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, habló Gerardo Martínez de la UOCRA, algo así como uno que siempre está, ¿no? Es un inmortal de la cúpula de la CGT. Señaló que la iniciativa del gobierno no es útil, que no sirve. Criticó que en realidad lo que está haciendo agua es el modelo económico, pero anticipa que la reforma laboral va a salir. Dice Gerardo Martínez que el gobierno tiene los votos necesarios. A ver. Pero Martínez, para cerrar, ¿a usted le gusta lo que está haciendo el gobierno? ¿Le gusta o no le gusta la propuesta de reforma laboral? ¿Está bien o está mal? Porque al A final mí me parece que no es útil. parece tibia la posición. No, suya. me parece que no es útil, no sirve. O sea, va a ser una ley más de las tantas que se dieron y que no genera un impacto positivo en la cuestión. Porque fundamentalmente lo que acá está dando, lo que está haciendo agua es el modelo económico. Se abren las compuertas, Sí. se trae chatarra.
Bueno, Argentina firmó el convenio químico, por lo tanto hay que cuidarse también la cantidad de vestimenta que se está trayendo que son de plástico y que dañan por distintas razones la piel, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otro tema. Pero la cuestión es que si el modelo económico es de apertura, indudablemente es lo que pasó, se perdió 300.000 puestos de trabajo que eran formales. Y esto no lo digo yo, lo dice la realidad. Y uno ve la sensación térmica de la microeconomía, indudablemente genera para usted mucha el desazón. proyecto es malo en sí, o bueno, no sirve. Pero le hago una pregunta, ¿cree que va a salir? Yo creo que va a salir, tienen los votos necesarios para hacerlo. ¿Ustedes van a dar pelea o...? No, sí, por supuesto. Nosotros tenemos capacidad para discutir con argumentos sólidos, tanto en el Senado como en diputados. Y apostamos y tenemos confianza en nuestra capacidad, nuestra experiencia, en nuestro sentido racional, en la defensa de los intereses que representamos. Bueno, ahí escucharon a Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, hombre de la mesa chica de la conducción de la CGT. Estuvieron hace un rato acá Yasky y Cachorro Godoy, de las dos CTAs, ¿no? Sí. Bueno, hay sectores más combativos, obviamente, incluso dentro de la CGT, sectores que dicen, che, no alcanza con una movilización el miércoles, tendría que haber paro. Otros que dicen, no alcanza ni siquiera con un paro de un solo día, hay que hacer un plan de lucha, etcétera. Y sectores más dialoguistas, pero, ¿cómo decirlo de alguna manera? Sin ofender a nadie. Ofende. No, tiene como una postura siempre de oficialismo permanente, ¿no? No importa quién gobierna, son oficialistas. Entonces siempre están como para dar una mano, para lo que usted necesite, ¿no? El secretario adjunto de la CGT y de secretario general también de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, habló también en las últimas horas y explica a su manera por qué lo del miércoles es una movilización y no un paro de actividades como reclamaban otros sectores del sindicalismo. A ver. ¿Por qué fue esta decisión? ¿Cuáles fueron los fundamentos? No, porque el eje vertebral justamente de la acción sindical, en este caso particular, es la movilización, porque se va a tratar en el Congreso, en este caso en la Cámara de Senadores, este proyecto del Ejecutivo sobre modernización laboral. Entonces nuestra principal acción gremial es justamente movilizar a los compañeros, por supuesto, en rechazo de que se apruebe esta reforma. Así que no es un paro de actividades. Cada gremio podrá tener una modalidad diferente, pero vuelvo a insistir, la posición de la Confederación General del Trabajo fue claramente privilegiar, como corresponde, la movilización. Bueno, esa es la postura de los que no querían movilizar, ¿no? Claramente, los que no querían hacer paro, ¿sí? De movilizar, incluso habrá que ver la magnitud de la movilización, hasta qué hora también, porque había una cosa ahí medio de movilizan hasta las 4 o 5 de la tarde y después se termina, que es, en definitiva, otros sectores del sindicalismo más combativo están diciendo hay que movilizar, pero hay que movilizar hasta más tarde para que la gente después de sus trabajos pueda ir en caso de querer ir. Claro, y al mismo tiempo, perdón, hay una lectura del gobierno, que hay que ver si no es correcta, que es que la CGT creen en el gobierno ni haciendo paro de 24 horas, de 48 horas, paro por tiempo indeterminado, por ponerle el plan de lucha que quieras, va a influir como quisiera, incluso, aunque quisieran, en la discusión. Creen en el gobierno, y tal vez con razón, que la CGT perdió, por la propia dinámica de la CGT, ¿no? Capacidad de daño, de fuerza, para, no sé, de repente el miércoles la CGT te hace un paro, moviliza y hay senadores adentro que dicen, upa, che, ojo, cuidado. ¿Qué pasa? El sindicalismo, de todas formas, el sindicalismo tendría que hacerlo igual. Un sindicalismo combativo, como hay otros sectores que están por estas horas movilizando, la semana pasada en Córdoba, hoy en Rosario, el miércoles en la ciudad, haciendo algunos sectores sindicales retención de tareas, paro a partir del mediodía, paro de 24 horas, distintos sectores. La lectura del gobierno es, la CGT está debilitada, el sindicalismo está debilitado, hoy no representan a nadie, si quieren hacer paro, que lo hagan, nosotros la reforma laboral la vamos a aprobar igual. Esa es la lectura que hace el gobierno. Lo curioso es que es una lectura que comparte con un sector del sindicalismo. Del propio sindicalismo dice, y la verdad que sí, tienen razón. Ahora, eso no debería inhibirlos de, al menos intentar un plan de lucha, una serie de actividades que puedan, al menos intentar influir
en la decisión final de quienes van a aprobar la reforma laboral. Me acuerdo el último paro, el paro general, que tampoco, que digamos es cierto, no tuvo la fuerza, la contundencia, sobre todo porque la UTA no fue cuando no paró, digamos, Claro. porque estaban supuestamente, digamos, la excusa era que estaban en conciliación obligatoria y que no podían hacer un paro. Y no fue contundente. La verdad que el paro no fue contundente. Claro, bueno, esa es la lectura que tiene el gobierno. Por eso la semana pasada, cuando estaba la CGT definiendo si era movilización con paro, movilización sin paro, todo ese tipo de posibles planes de lucha de los que se venían hablando y demás, en el gobierno la postura era, bueno... Y que un poco de razón tiene. Nosotros ya arreglamos con los gobernadores. ya no presionan a nadie, pero bueno, es parte de la dinámica que vino adquiriendo también la CGT Sin duda. en el último tiempo, ¿no? No, es un problema la CGT, claramente. Hablando de la CGT, el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, para repasar también otras voces de estas horas del mundo sindical, le exigió a los dirigentes que no sean hipócritas porque ninguno se va a ver perjudicado con la reforma laboral como los trabajadores. ¿Por qué va a pensar igual el secretario general de un gremio de servicio, ¿sí?, que no tiene un solo despido contra el secretario general del gremio de los textiles, de metalúrgicos, de la madera, que constantemente le cierran empresas y pierden puestos de trabajo? Esta es la realidad. A veces pienso que es el sálvese quien pueda, que la solidaridad de la CGT de antes, la que yo conocí, de más joven, no existe más. No existe más. La solidaridad de la CGT no existe más. Entre sí, a veces pienso que no existe más. Eso es un pensamiento absolutamente personal mío. Me hace pensar... Porque no entiendo, perdóname, cuál es la diferencia entre parar a las 10 de la mañana y convocar a una movilización. Si quien tiene que ser partícipe de esta movilización no tienen que ser los dirigentes, sino los trabajadores, que son y van a ser los grandes perjudicados. Claro. Porque no seamos hipócritas de creer que los dirigentes estamos tan perjudicados como lo van a estar los trabajadores. No, claro. Bueno, entonces hay que acompañar y hay que incitar a que aquel que va a ser más perjudicado y quizás no comprenda los alcances de la ley, a que tenga la oportunidad de protestar. Bueno, hay claramente otra postura, dentro de la CGT también, muy distinta a la que escuchábamos recién de Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez. Lobato es de la UOM también, Sí. ¿no? Entonces es uno de los sindicatos que más perjudicados están, digamos, por la dinámica de la economía y la cantidad de metalúrgicos que se quedaron sin laburo y que van cerrando. Bueno, ya vemos lo perjudicial que es. Pero efectivamente es lo que dice. O sea, no hay forma de que vos puedas movilizar, sobre todo cuando es una movilización convocada temprano, si vos no decretás un paro. Si laburás no podés ir. Si no le das la cobertura sindical al trabajador, a la trabajadora, para que pueda ese día movilizarse. Sin embargo, la CGT en Twitter insiste: a la calle por nuestros derechos, dice un comunicado del día de hoy. El gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza, transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores, menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización, es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad, es pérdida de derechos, dice la CGT en su cuenta de Twitter, para agregar que la CGT convoca entonces a movilizarse para decir basta. Claro, si el diagnóstico es tan brutal, ¿por qué las acciones no están a la altura? ¿No? Porque, bueno, lo que decía recién Lobato, ¿no? Vos convocás a una movilización y no haces paro, solo pueden ir los dirigentes o un sector del sindicalismo que puede movilizarse. Definitivamente va a ser menor la convocatoria que si a la movilización la acompañás con paro. No es porque paro sí, paro no, una cosa de cuál es la mejor de las herramientas o una cuestión medio de ver quién es más picante. Una cuestión operativa. No se puede hacer una buena movilización al Congreso, en el Senado el día que se va a aprobar una reforma laboral, si no le permitís a los trabajadores movilizarse. A los trabajadores que de verdad, como decía Lobato, son los que van a sufrir las consecuencias de la reforma laboral, más que varios de los dirigentes que por estas horas están hablando. Bueno, ¿no? Jorge Sola la semana pasada también acá en el Destape con Gaby Sued hablaba y decía, digamos, como daba a entender como que el paro nacional era el último recurso y que no se podía
tener, digamos, o tomar esa herramienta tan a la ligera y que tenía que tener toda una organización. La verdad es que no se entiende. Nosotros los otros días también hablábamos con Lobato y le preguntábamos, Ori seguramente debe saber, hace no mucho tiempo en Bolivia, todos los sindicatos, cuando quisieron aprobar una ley bastante parecida a la ley Bases, le cortaron todo el país. Pero todo el país, y durante varios días seguidos. Y tuvieron que retroceder. Vos decime, y cuando yo preguntaba me decían, bueno, es que ya tienen otro ejercicio. ¿Y cuándo fue que nosotros perdimos ese ejercicio? Que existía, ¿Cuándo fue que doblamos en la esquina? Sí, totalmente. No, y al mismo tiempo creo que por la propia dinámica de los últimos años, de la central, de la CGT, pero en general, ¿no? De la desmovilización que se ve en los últimos años, hay hasta, de alguna forma, un cálculo. Por eso decía que hay sectores del sindicalismo que comparten el diagnóstico del gobierno sobre el efecto que podría tener un paro, un plan de lucha y demás. Creen que si convocan un paro general, movilización y demás, y encima les aprueban la reforma laboral, y si encima la movilización ese día no es lo suficientemente imponente como para decir, bueno, esto era un paro de la CGT, quedan aún más debilitados que los que ya estaban. Bueno, pero entonces, ¿cuándo es el día? Ya estaba, maestro. Claro, si no, ¿cuándo es el día en el que convocás una medida de fuerza más contundente, ¿no? Al margen, yo incluso creo que, por cómo están las cosas, posiblemente ni con paro general, ni con movilización, ni demás, puede hoy el movimiento obrero, el peronismo, evitar que el miércoles avance el oficialismo con la media sanción de la reforma laboral. Ahora, no intentarlo, no hacer nada para por lo menos jugar a que te molesta tanto como para hacer un paro. Rendirte antes del partido, aunque sepas que digamos, llegás con un par de goles ya hecho. Sin embargo, bueno, hay distintas posturas dentro del movimiento obrero. El Frente de Sindicatos Unidos confirmó una movilización en Rosario para este martes, 10 de febrero al mediodía. Ya hicieron una el jueves pasado en la provincia de Córdoba. En este caso, en Rosario, concentración prevista en Plaza San Martín en rechazo al proyecto de reforma laboral. La decisión surgió tras una reunión de organizaciones gremiales que comenzaron a delinear acciones unitarias en el marco de jornadas nacionales de protesta. Y ahí es donde están las CTA, la UON, los portuarios, los aceiteros, movimientos sociales, ATE también. Los más combativos. La Federación de Aceiteros en las últimas horas inició una publicidad aérea en Mar del Plata. ¿Viste cuando pasa el avioncito? Con el cartel y en el Partido de la Costa para alertar a los trabajadores y trabajadoras que están veraneando sobre la regresiva reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en alianza con gobernadores del sector empresario y legisladores. El típico avioncito que te pasa por la costa, que dice en este caso no a la reforma laboral. Decidimos llevar la campaña contra la reforma laboral en la costa atlántica porque es cuando las y los trabajadores que pueden vacacionar eligen Mar del Plata y otras ciudades balnearias. Muchos de ellos no están enterados de lo regresiva que es esta reforma laboral, que nos quieren llevar a condiciones de trabajo de hace más de 100 años, fue lo que dijo en las últimas horas Daniel Jofra, el de Aceitera, es uno de los más combativos, y que va a participar este martes junto a la Federación Aceitera también en la movilización en Rosario. Y también hay una nota ahora en el destape de Alan Longi, que cuenta que los gremios del transporte se convocan para definir las medidas de acción de esta semana en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, que los distintos sectores podrían anunciar un paro para este miércoles de 12 horas que complica el servicio portuario de trenes, subtes y aviones, entre otros, en línea con lo planteado el viernes en la última reunión del Consejo Directivo de la CGT. El secretario general del sindicato de la CAT, ¿no? De la Confederación Argentina del Transporte, Juan Carlos Schmid, ex secretario general de la CGT, ¿se acuerdan? Insiste con que es necesario un cese de actividades este miércoles de por lo menos mediodía para habilitar un mayor número de trabajadores en la movilización frente al Congreso. En la cumbre de la CGT de la semana pasada se habilitó a los gremios a tomar las decisiones que consideren necesarias, cada uno y por su cuenta, y ahora la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte está habilitada a avanzar de manera sectorial con la medida de fuerza que no recibió acompañamiento general el viernes. Entre los gremios que participan están los aeronavegantes, APLA, viales, camioneros. Hubo reuniones en las últimas horas ahí con la reaparición de Pablo Moyano, obreros navales, entre otros. No forma parte, de todas formas, de este conglomerado la UTA, que maneja el servicio de colectivos en todo el país, aunque también, por otra razón y por las complicaciones paritarias de las que veníamos hablando, advierten, amenazan
con una posible medida de fuerza en el interior como consecuencia de las demoras en los pagos de los choferes. Pero se viene entonces una semana intensa en el Congreso, el miércoles en el Senado con la reforma laboral. Déjame contarte también que esto lo veníamos viendo, hoy lo ratificaron Cachorro Godoy y Yasky, que estuvieron con Murano, que vienen haciendo un laburo súper interesante, las 12TA, también ATE, que en las estaciones de trenes, en las estaciones de subte, en Retiro, en Constitución, de volanteadas y de pararse a explicar a la gente, digamos, que viaja en transporte público, lo que se viene con el tema de qué significa la reforma laboral, digamos, para todos los trabajadores, incluyendo incluso para los trabajadores no formalizados. Y me pareció interesante porque es una movida que no salió en ningún lado, pero sin embargo es un trabajito de hormiga que vienen haciendo hace un montón de días. Y una cosa que decía Yasky que es interesante es, lo bueno es que nosotros vimos es que no hay volantes en el piso, se guardan los volantes. O sea, que no hay, nadie es que levanta el volante y lo tira, sino que incluso se paran mucho a escuchar. Bueno, también falta información y en ese sentido es un buen laburo el que los que están haciendo ahí. Bueno, y mientras tanto también en el Congreso entró el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. El gobierno ingresó este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de ley que impulsa un nuevo proyecto de régimen penal juvenil. Entre las modificaciones más polémicas o conversadas está la baja de la edad de imputabilidad, una de las reformas más discutidas de los últimos años. De esta hace rato, ¿no? ¿Cuánto hace que venimos hablando de la baja de la edad de imputabilidad? Pero desde que existe Maldita Suerte, por ejemplo, 10 años que venimos hablando de eso. Sí. Bueno, una iniciativa que propone modificar el régimen penal juvenil y reducir el umbral de responsabilidad penal. En principio era de 16 a 13 años. Vieron ahí que había mayor consenso en que quede en 14 años, con respaldo de los bloques del PRO y de la UCR. El proyecto establece que la imputabilidad alcanzará a menores involucrados en delitos graves, entre ellos homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Desde el gobierno argumentan que la reforma busca evitar que organizaciones criminales utilicen a menores de 16 años como escudo, aprovechando el actual régimen de inimputabilidad. Bueno, la iniciativa ya es más o menos la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad ahora de que el gobierno incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos de nación a las provincias. La tuya está para el financiamiento y por lo tanto para garantizarse el acompañamiento. Esto va a ser tratado en comisión el miércoles y podría debatirse en el recinto el jueves. Y una última noticia política acá en la Argentina. Hay novedades en la causa Andis. Lo procesaron a Españolo. ¿Se acuerdan de Españolo? Sí. Bueno, ¿Cómo olvidarlo, el pelado? El juez federal Sebastián Casanelo procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, amigo personal de Milei, una de las personas que más visitó en Olivos al presidente. Era abogado del presidente. Además, a otras 18 personas, entre exfuncionarios mileístas y algunos operadores privados, por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinado a personas con discapacidad, al mismo tiempo que ajustaban a las personas con discapacidad. Una resolución que sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la agencia fue utilizada como centro de operaciones de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios, garantizar pagos privilegiados a un grupo muy reducido de droguerías, de empresas proveedoras, en detrimento de la guita de todos nosotros, del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población que, como todos ustedes saben, al mismo tiempo que ajustaban a las personas con discapacidad, hacían negocios con sus medicamentos. Pero además de Españolo, íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró aquellos recordados audios del 3% para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, mano derecha, el segundo dentro de la agencia, uno que había llegado a la agencia de la mano de Macri, Miguel Ángel Calvete y Pablo Achabayán, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado, investigadas por el direccionamiento de estas compras. Zafó Karina Milei. Obviamente no hubo allí ningún inconveniente. No me digas. El Alta Coimera es un jinglazo, pero no tiene... No se traslada a otros terrenos, digamos. No sirve como prueba. Para sorpresa de nadie, ¿no? Para sorpresa de nadie, Karina Milei no fue procesada, mucho menos
Pero fue investigada. Yo creo que todavía no fue investigada. Bueno, pero vos también, Gaby, ¿qué querés? Que investiguen a la señora Karina Milei. No, lo que digo es que capaz que démosle tiempo, porque no estaba tan mal la investigación de Andis. Vos decís que falta un poquito. Va rápido. Sí. Por lo menos más rápido que la de Libra. La de Libra tienen hasta el contrato y nadie llamó a nadie indagatoria. Acá va un poco más rápido, qué sé yo. Démosle un tiempo a ver si, qué sé yo, si la llaman a declarar a Karina. Bueno, le damos el beneficio de la duda a ver si en algún momento... Dame un poquito de esperanza, puede ser. Colombati. Dejamos abierta dejamos acá. Ven, vamos a dejarle esa ventanita abierta para si en algún momento en la causa Andis tiene que dar al menos algún tipo de explicación Karina Milei por los audios de Españolo, quien sí fue hoy procesado junto a otros 18 acusados por asociación ilícita, fraude y sobornos. Hasta ahí las últimas novedades políticas en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Te cuento que México no le suelta la mano a Cuba. El gobierno de Claudia Sheinbaum cumplió su promesa, envió ayuda humanitaria a la isla a través de 2 buques de la Armada. El presidente cubano agradeció el gesto en un mensaje publicado en redes sociales diciendo textualmente: gracias México por la solidaridad, el afecto y el abrazo siempre cálido a Cuba. Bueno, ¿qué decirles, amigos, amigas? Desde hace décadas Estados Unidos viene empujando a Cuba al borde del colapso, pero de manera mucho más acelerada desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que hace apenas unos días, lo hemos comentado acá en esta mesa, declaró a la isla amenaza extraordinaria. Estoy dibujando comillas en el aire con mis deditos. Todo esto en una orden ejecutiva donde también amenaza con aplicar sanciones a cualquier país que envíe combustible a Cuba. Bueno, Sheinbaum nuevamente este lunes en la conferencia de prensa matutina fue clara sobre ese punto. ¿Qué nos dice después de esta ayuda que ayer se envió a Cuba? ¿Habrá más apoyo? Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Bueno, en línea con lo que ya ha dicho en reiteradas oportunidades, cada vez que la prensa le consultó sobre ese lazo que mantiene históricamente México, más allá del sesgo ideológico de los gobiernos que mantiene con Cuba, se ha mantenido firme Claudia Sheinbaum en una decisión que considera una decisión soberana de México de mandar ayuda humanitaria a la isla. Es más complicado igual el tema del crudo, del combustible. La cuestión es mucho más compleja, es más sensible porque se trata, en el caso de México, de reanudar los envíos sin enfrentarse a las sanciones de Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum tiene bastante cintura diplomática, lo ha demostrado. Tampoco puede lo imposible, entonces hay que ver, se abrieron canales de la diplomacia de negociación con Estados Unidos para que se puedan reanudar esos envíos, pero no va a ser tarea fácil. El gobierno de Cuba ya advirtió que las líneas aéreas internacionales podrían verse afectadas a partir de hoy mismo por la falta de combustible para la aviación, y esto recién empieza porque pronto se podría acabar el combustible que tanto necesitan, por ejemplo, los hospitales o las escuelas. Cuando hablo de empujar a Cuba al borde del colapso, de esto estoy hablando. Hay que decir también, Mati, que la comunidad internacional vota año tras año contra el bloqueo, pero de manera muy cómoda. De manera muy cómoda, comodísima. Pone su votito en la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas, pero después de eso, ningún país, no te digo que todos puedan tomar iniciativas, entiendo que se trata de Estados Unidos, pero después nadie hace nada para romper concretamente y de forma efectiva ese bloqueo que es absolutamente criminal. Bueno, les cuento también que Donald Trump recibió a su amigo, porque así lo llamó, a Nasser Tito Afura, el presidente
presidente de Honduras no lo recibió en la Casa Blanca, sino en Palm Beach, en Florida. Tito Afura, después de la bilateral, publicó un mensaje para agradecerle el encuentro al presidente Donald Trump, agradeció su hospitalidad, habló de una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos. ¿Qué más dijo? Coincidimos en fortalecer la invasión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para nuestra gente. También dijo en ese mensaje publicado en redes sociales: seguiremos construyendo una alianza basada en el respeto mutuo, cooperación y desarrollo compartido, etcétera. Bueno, recordemos que Afura es empresario, ex alcalde de Tegucigalpa, fue el candidato de Donald Trump, ¿no? Que se entrometió. Claro. En la campaña, hizo campaña. Tenía candidato propio. Totalmente. Apoyó a las aspiraciones de Afura, pero también, y en la realidad, en definitiva, apoyó a sus propias aspiraciones, o al menos las de Estados Unidos, de tener a un socio mucho más dócil al frente de Honduras, ¿no? Después de Xiomara Castro. Bueno, recordemos también que juró el cargo entonces a finales de enero, hace apenas unos días, después de un escrutinio que resultó muy caótico, con demoras, con fallas técnicas, con insistencias en las actas, con denuncias de fraude por parte de la oposición y con entonces la injerencia estadounidense. En cuanto le di mi firme apoyo, ganó las elecciones, escribió Donald Trump después del encuentro. Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de America First y mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad. Bueno, si uno le da un poquito un paseíto por el barrio, ¿no? Centroamericano, tenemos a Honduras, tenemos a Costa Rica también, donde acaban de votar hace apenas unos días e eligieron a Laura Fernández, que llaman la Bukele de Costa Rica, como nueva presidenta. Tenemos a Nayib Bukele en El Salvador, me estoy olvidando de algo. Tenemos en Panamá, o sea, digo que el mapa le es más favorable claramente últimamente, después de estos últimos procesos electorales, a los intereses de Donald Trump y de Estados Unidos. Y terminamos allí. De hecho, en Estados Unidos no vamos a hablar del Super Bowl. No ahora. Ok. No acá, no ahora. Pero hablemos. Porque hablemos. Pero vamos a hablar del Super Bowl. Habitualmente nadie quiere hablar de política internacional. Hoy recibí 4 mensajes distintos para saber si yo ¿Vas a iba hablar de Bad Bunny? ¿Vas a hablar de Bad Bunny? Les dije, chicos, todo el año estoy hablando de guerra, de la humanidad que termina. ¿Vas a hablar de Bad Bunny, Ori? Ahora que me enamoré de Bad Bunny, ¿no vas a hablar de Bad Bunny? Obvio que voy a hablar de Bad Bunny. Vamos. Pero lo vamos a hacer por fuera de este resumen. Ahora vamos a hablar de otro, personaje interesante, de Bernie Sanders, que dio una entrevista a El País. ¿En qué anda Bernie? Les aconsejo, porque está bien, El País de España, ¿no? Le hizo una entrevista, son 20 minutos que se pueden ver en YouTube, no hace falta ser suscriptor ni nada, y me parece que en este momento tan complejo de la política estadounidense y que tiene además consecuencias sobre todos nosotros, está bien escuchar a una voz distinta. Bernie Sanders advirtió que este es el momento más peligroso que Estados Unidos ha enfrentado en la historia moderna. Eso es incuestionable, dijo. Al mismo tiempo, afirmó que después de haber recorrido todo el país, refiriéndose a Estados Unidos, y haber hablado a lo largo de los años con millones de personas, claro, tiene, unos años, ¿no?, de trayectoria en la política estadounidense, él cree que el estadounidense promedio es decente, cree en la democracia, cree en la justicia, y también él piensa que al final no solo van a derrotar al trumpismo, sino que van a crear unos Estados Unidos de América mucho más justos y equitativos para la clase trabajadora. Ojalá. También se refirió a América Latina en los siguientes términos. Bueno, este es un fragmentito corto, pero como les decía, pueden ver 16, 20 minutos como máximo de entrevista, todo subtitulado, así que resulta práctico. Quiero que los pueblos de América Latina lo entiendan. No es ningún secreto que durante muchísimos años Estados Unidos dominó Latinoamérica, derrocando gobierno tras gobierno, entre ellos el de Salvador Allende, y eso no es lo que quiere el pueblo estadounidense. Los pueblos de América Latina tienen derecho a determinar su propio futuro en colaboración con Estados Unidos, no dominados por Estados Unidos. Por eso muchos de nosotros haremos todo lo posible, dijo Bernie Sanders, para oponer
oponernos a que el gobierno estadounidense use su poder para determinar la gobernanza en América Latina. Míralo vos, el compañero Bernie Sanders. Bien, amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte.